Muy buenos días, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos. Tengan un día maravilloso. Estamos comenzando estas lluvias cruciales de este tiempo y se nos viene la naturaleza sin previo aviso, como suele suceder. Y estamos en el espacio de la Cátedra de Historia Insurgente de Federico Vito Figueroa, cumpliendo 9 años en un espacio que se creó para el debate y para el combate, para venir aquí a discutir y a coincidir, pero sobre todo para disentir. El disenso y el consenso nos dan una síntesis que nos permiten comprender y avanzar. De manera que les agradecemos altamente la presencia de todos ustedes. Siempre ha sido muy grato encontrar a todo el público que viene asiste pues a los debates que se desarrollan aquí, y como de costumbre solemos hacer la conferencia y solemos inmediatamente abrir un espacio para las preguntas. Discutimos temas que son de carácter nacional e internacional y que siempre dejan algo para el conocimiento histórico, para el conocimiento cultural, y todas y todos tienen derecho a preguntar, y la conferencista o el conferencista a responder. Hoy tenemos una jornada muy especial. No es común que presentemos este tema en estos espacios y es sumamente importante porque constituye parte del proceso cultural, histórico, económico y etcétera de la nación venezolana. Tenemos hoy un invitado especial que es el licenciado Gerardo Cerrada, de los pocos especialistas en la filatelia, en la numismática. Para los muchachos que no saben qué es eso, es para la afición a los coleccionistas pues de la estampilla. Probablemente tampoco sepan lo que es una estampilla, porque eso ya va en vías de ser objeto de piezas extrañas. La tecnología se comió esa cosa tan maravillosa que era ir uno al correo y encontrarse con una cantidad en una vitrina, con una cantidad de pequeñas imágenes a donde uno iba: mando esta carta para Carúpano, ¿cómo no? ¿Cuánto le vale? Bueno, si es corriente le vale 0.35, 0.30. Eso quería decir que esa carta llegaba a Carúpano cuando Dios quiera. Si la quiere expresa le vale $1, entonces era un poquito más. Y si la quiere expresa y certificada, quería decir que iba a llegar pronto o más pronto que una corriente, y además se constataba que la recibió el destinatario y firme aquí en un cuaderno. Eso lo vivimos nosotros. Los muchachos saben de eso y por eso es sumamente importante hablar de estos aspectos. Entonces, ¿cuándo comenzó esa afición? Bueno, alguna gente cree que eso comenzó desde 1840, el 1 de enero, que el Reino Unido estableció una especie de eso que también se llama sello. Esa etiqueta pequeñita como forma de pago de impuestos por el servicio postal. Pero eso después se tradujo, y tenemos nuestro invitado que sí sabe de eso, se tradujo en algo mucho más importante, que fue la promoción y difusión de los valores de personajes, de aves, de árboles, de objetos culturales de un país. Y entonces todo el mundo quería tener pues la mayor cantidad de estampillas, y eso se convirtió en objeto de comercio. Hay estampillas que valen, yo no sé si millones de dólares, pero vale. Yo tuve la suerte de ver hace bastante tiempo, pues, en el Archivo General de la Nación, el Bolívar negro, y le dije a don Mario Briceño Peloso, esto como que es una joya, porque los documentos, había la gente pícara que se llevaba una hojilla y recortaba las estampillas
y se llevaron a ese bolívar negro que es una rareza. Y además se llevaban los lacrados del rey o de los altos funcionarios del tiempo colonial. Entonces es un mundo sumamente interesante porque aunque parece una cosa trivial, no es así, sino que es de suma importancia, y lo que sucede es que hay una deuda con quienes nos dedicamos a investigar la historia y otras áreas de conocimiento, y entonces resulta que a través de un sello, de una estampilla, podemos nosotros tener el abreboca para inclusive construir una metodología de investigación y abrir cauces para la comprensión de los procesos históricos. Como yo no sé de eso y el licenciado Cerrada sí sabe, les agradezco que le den la bienvenida, como ustedes saben. Muchas gracias, mi apreciado profesor. Antes que nada, yo quisiera agradecer al Centro Nacional de Estudios Históricos la invitación que le hizo al Banco Central de Venezuela para que pudiésemos interactuar en este tema que, como bien lo dijo nuestro querido profesor, es un tema totalmente desconocido. Yo he ido a instituciones prestigiosas, de alto nivel académico, donde ignoran qué es numismática. En una, no voy a mencionar el nombre de esa casa de estudio, educación superior, una profesora me dijo que yo no era bienvenido a dar esa conferencia allí porque ella no concebía que el Banco Central de Venezuela estuviera haciendo apología al esoterismo. Y yo le digo, mi querida profesora, ¿dónde saca usted que la numismática es algo esotérico? Claro que sí, la numismática es eso de leer la mano. No, señora. El intento de leer el futuro a través de las líneas de la mano, eso es la quiromancia. Eso no tiene nada que ver con la numismática, que es el estudio de las monedas, las medallas, las condecoraciones, los sellos y también la vexilología, que es el estudio de las banderas. Entonces ahí es donde nos asalta una pregunta. ¿Y qué tiene que ver el Banco Central hablando de las Sagradas Escrituras? Pero es que aquí en el Banco Central está el Museo de Monedas más grande de Venezuela y uno de los más completos de Latinoamérica. Es muy probable que mucha gente pase por la Avenida Urdaneta y vea al Banco Central como la ciudad prohibida. ¿Y qué es eso? ¿Quiénes trabajarán allí? Deben ser seres excepcionales. Pero fíjense, estamos aquí tratando de divulgar y compartir los saberes numismáticos. La semana pasada estábamos en Días Santos, entonces Francis Lugo y yo creímos pertinente que el tema era eso. Hablar no solo de Jesús el Nazareno, sino de hablar de todas las monedas que hace referencia la Sagrada Escrituras. Yo quisiera hacer una parte para aclarar que no soy un teólogo. He leído la Biblia 2 veces, de Génesis a Apocalipsis, en búsqueda de monedas. Ese fue mi primer trabajo. Mire, fue difícil, ¿vieron? Leer la Biblia simplemente buscando monedas. Sobre todo cuando llegué al libro de Números. Porque en el libro de Números es toda la genealogía del antiguo pueblo de Israel. Bueno, ahí me quedé yo prácticamente 2 meses nada más en ese libro, ¿no? Logré sortear ese bosque hasta llegar al Apocalipsis. No conseguí nada, estaba perdido, más estresado que la sirenita manejando bicicleta. Pero yo dije, yo tengo que buscar asesoría, y entonces me fui a hablar con sacerdotes, rabinos, pastores evangélicos, y ellos me dieron la ruta para yo buscar el objetivo que tenía, y era este: conseguir las monedas que mencionan no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, y darle un contexto histórico. Y me conseguí
ojo con lo que voy a decir, no lo malinterpreten, no conseguí errores en la Biblia, no, conseguí errores de traducción, conseguí anacronismos propios del pasado que ustedes van a compartirlo también con sus seres queridos, porque este tema ustedes no se pueden quedar con él. ¿Listo para este paseo? Hacer un paseo de mucha historia, ¿oyeron? Porque la numismática es eso, historia. Bueno, primero, los dos grandes protagonistas de esta conferencia son la Biblia y la numismática. ¿Hablamos un poquito de la Biblia? Bueno, miren, la Biblia que leemos hoy es una traducción que hizo en 1569 Casiodoro de Reina. Él tradujo la Biblia del alemán, porque el primero que tradujo la Biblia fue Martín Lutero al alemán, y Casiodoro de Reina la tradujo al español en 1569. Esa edición se llamó la edición del oso, porque en la portada de la Biblia había un oso tomando un panal de miel. Luego, en 1602, Cipriano de Valera volvió a revisar lo que había hecho Casiodoro de Reina, ajustó ciertos errores de traducción que había hecho Casiodoro y amplió otros, y esa Biblia se publicó en 1602 y se llamó la Biblia del Cántaro, porque los impresores colocaron en la portada un cántaro. Esta es la versión que nosotros, el mundo cristiano, lee y llama la versión Reina Valera. Mucha gente piensa que es una señora que se llamaba así, o una monarca que era apellido Valera. No, la Reina Valera, esa monarca sí leía la Biblia. No, eran dos personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ya sabemos que la Biblia está dividida en dos porciones, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre ambos divisiones hay 66 libros. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en algunas porciones está escrito en arameo, que fue el idioma que habló Jesús de Nazaret. Hoy en Siria hay un sitio, se llama la Siria siriaca, así mismo, donde es el único lugar del mundo donde se habla el arameo tal cual como lo habló Jesús de Nazaret. Lamentablemente, esta guerra absurda que destruyó a Siria acabó con esa población que no llegaban a 2.000 habitantes, y bueno, fueron desplazados por esta absurda manía que tiene el ser humano de autodestruirse. El Nuevo Testamento está escrito enteramente en griego, porque ese era el idioma para hablar de comercio y para hablar de cultura. Miren las cifras que le traigo yo de la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Lo sabemos. 1189 capítulos. ¿Cuántos versículos? 31.102 versículos. ¿Cuántas palabras? 773.693 palabras. ¿Cuántas letras? Las contamos. 3.566.480 letras. Fíjense, este es un dato importante para no perdernos en ese océano que es la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento representa el 75% de la Biblia. El otro 25% corresponde a narraciones del Nuevo Testamento. Vámonos ya con las monedas. Ese 75% del Antiguo Testamento, el 80% es de lo que nosotros llamamos el periodo premonetario. No había monedas. Ya vamos a ver entonces cómo pagaban. Y solo un 20% ya habla de monedas porque ya existía. El Nuevo Testamento, el 100% ya es monetario, porque la moneda fue inventada en el siglo 7 antes de Cristo. El pueblo griego, los lidios, en lo que hoy es Turquía, antes llamada Anatolia, se llamaba Anatolia porque Anatolia en griego viene de Anatoles, al oriente. Anatoles, todo lo que queda al oriente de la Grecia antigua. Y ese periodo ya es monetario, ya habían monedas. Vamos a ver estos récords que tiene la Biblia. Uy, calor, ¿vieron? Mire, los récords de la Biblia. Fue el primer libro impreso en la historia. Según el mundo occidental,
En 1453, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y el primer libro que hizo fue la Biblia. Pero nosotros los numismáticos no creemos en esa tesis, porque los primeros billetes en la historia de la humanidad lo hicieron los chinos 800 años después de Cristo. Están yendo la fecha, ¿no? Siglo IX después de Cristo, los chinos ya usaban billetes. Y para hacer billetes tenemos que tener nociones de ¿qué? De imprenta. Entonces, el mundo occidental dice que Gutenberg es el padre de la imprenta, pero nosotros los numismáticos decimos que no, que el padre de la imprenta son los chinos, porque desde el siglo IX hay billetes circulando. Entonces, pero para el mundo occidental, Gutenberg, el primer libro que imprimió fue la Biblia. Es el libro más leído del mundo, indiscutible. Ese récord lo tiene la Biblia. Es el libro más publicado y traducido del mundo. Vean fue el primer libro leído en el espacio. 20 de julio de 1969. La nave Apolo 11 despegó. La nave Apolo 11 se contaba de 3 segmentos: Saturno, que eran los cohetes; Géminis, que era la nave que se quedó orbitando la luna; y el Eagle o águila, que fue el que alunizó. Bueno, cuando el águila alunizó el 20 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron un pequeño culto, y ellos leyeron la Biblia en la luna. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podés hacer. Ese fue el culto que hicieron Aldrin y Collins. Salieron, caminaron, recogieron roca y despegaron. Pero antes de despegar, Neil Armstrong dijo: yo tengo una petición del Papa Pablo VI, que era el Papa que estaba en la época, y es que él me pidió que yo leyera esto. Y entonces él leyó un nuevo versículo que está en Salmos 8, 3, 4, que me imagino que fue impactado por la belleza de todo lo que le rodeaba, y dice el Salmo 8, 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que de él memoria tenga, y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces la Biblia está considerada como el primer libro que fue leído desde el espacio. Y vean este récord. Ha sido el libro más perseguido de la historia, porque en la Edad Media usted no podía leer la Biblia, eso estaba prohibido. Solo era para la jerarquía eclesiástica, la lectura de la Biblia, que por supuesto estaba en latín y en griego, ¿verdad? Miren lo que dijo Voltaire. Él se llamaba François-Marie Aurèle. Voltaire dijo: la Biblia y sus enseñanzas en 100 años se extinguirán y solo será hallado como una pieza de museo. 50 años después que dijo esto Voltaire, ahí en la cama donde murió Voltaire, ahí imprimieron Biblia, porque eso fue una sociedad bíblica. O sea que la Biblia permaneció, más aún de aquellos que tenían como enemigos. La Biblia tiene muchas historias, mis amigos, del cual de generación en generación se ha repetido, y son puras mentiras y medias verdades. No estoy diciendo que la Biblia esté llena de mentiras, sino lo que repetimos y hemos construido, y yo lo voy a demostrar con 3 preguntas que voy a hacer. ¿Preparados? Porque ustedes son los que me lo van a responder. Primera pregunta: ¿qué fruto comió Eva? Eso no lo dice la Biblia. Génesis 3:6 dice que Eva le dio a Adán un fruto, pero no menciona que fue una manzana. Pero en el Renacimiento, sobre todo en el 480, vemos a Sandro Botticelli pintando el jardín del Edén y a Eva dándole una manzana a Adán. Y eso no es así, porque la Biblia no dice que Eva le dio a Adán una manzana, le dio un fruto. Vamos con otra pregunta. ¿Qué especie de pez se tragó a Jonás?
La Biblia no dice que fue una ballena. Jonás 1:17 dice un gran pez. Pero no dice que fue una ballena. Pudo haber sido otro cetáceo. Pero no menciona la Biblia que fue una ballena. Otra pregunta. A ver esta. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? La Biblia no dice que fue Dalila. Mire, Jueces 4:19 dice que Dalila le pidió a un filisteo que le cortara el cabello a Sansón. Pero Dalila nunca le cortó el cabello a Sansón. Y eso se lo hice saber yo a una amiga mía que le puso a su peluquería Dalila. Bueno, ahora vamos con el otro protagonista, que es la numismática. Pero primero vamos a ver qué es numismática. Bueno, ya sabemos que numismática es la ciencia que estudia las monedas, los billetes, las medallas, las fichas, las condecoraciones, las estampillas, la vexilología, que son las banderas, y eso se han convertido en testigos presenciales de una época. Hay civilizaciones que lo único que ha quedado es una moneda, y esa moneda es la que nos ha contado quién vivió allí, qué desarrollo hubo, y son verdaderos documentos históricos. Numismática, vamos a repetirlo, porque a veces la gente no dice numismática. Yo he escuchado de todo menos numismática. No, numismática. Viene del latín numus, que significa moneda corriente. Este a su vez viene de la voz griega nomixo, que significa costumbre, convención. Esto tiene mucho sentido, porque ¿qué es el dinero? El dinero es una convención, es un grupo humano para nombrar un objeto que sirva de intercambio y que todo el mundo va a respetar después. Esto tiene mucho sentido, este origen etimológico. Que a su vez, nomixo viene de nomos, ley, convención. Mire, la numismática nos ha ayudado a desentrañar este embuste que nos metió la película Troya. ¿Han visto Troya, verdad? Mire, pongan TNT ahorita, que la están pasando. Eso no la pegan, todos los días la pagan. ¿Vieron los funerales de Aquiles, de Patroclo, de Agamenón, de Menelao, de Héctor? ¿Qué le colocaron en los ojos? Monedas. Cuando yo vi eso por primera vez, error. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Cuándo se inventó la primera moneda? Siglo VII antes de Cristo. 630 al 640 antes de Cristo fue cuando la primera moneda se acuñó. Pero la Ilíada se escribió en el siglo VIII antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo la cuenta es regresiva. Pero no solo eso, sino que Homero, el autor de la Ilíada, estaba contando sucesos históricos del siglo XI antes de Cristo. No había monedas. Luego sí, cuando los griegos inventaron la moneda, entonces sí empezaron a tener como costumbre colocarle moneda a los difuntos en la cuenca de los ojos. ¿Saben para qué? Para pagar el pasaje al más allá. Porque cuando alguien moría, llegaba Carontes, el barquero, tomaba al difunto, lo montaba en el barco para llevárselo a Hades, el paraíso griego. Y cuando estaba en el barco, ¿qué le decía Caronte al pasajero? ¿Y el pasaje? ¿Dónde estaba el pasaje? En la cuenca de los ojos. Por eso los griegos le ponían monedas, a los difuntos para el pago del pasaje. ¿Vieron este embuste que el numismático echó por tierra? Pero hay más, no como embuste. Pero aquí, en la misma Biblia, hay un anacronismo. Anacronismo es cuando ubicamos ciertos detalles históricos en una época que no corresponde. Por ejemplo, que nosotros consigamos un libro que decía que Simón Bolívar usaba celular. Eso es un anacronismo. Vean este anacronismo. Lo vamos a conseguir en Primera de Crónicas 29:7. Lo voy a leer. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 1,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Pero llamo la atención aquí, 10,000 dracmas de oro. Porque Crónica, que la escribió un profeta llamado Esdras, narraba
todo lo sucedido en el siglo XI a.C., o sea, del año 1000 al 960, que es cuando vivió el rey David y Salomón. Ellos fueron los que construyeron el templo de Jerusalén. Entonces, ¿había monedas? No las había. Y entonces, ¿por qué Esdras dijo que dieron 10.000 dracmas de oro? El libro de Crónicas fue escrito por Esdras en el 430 al 431 antes de Cristo. Y Esdras escribió de acuerdo a su concepción monetaria del momento. Él sí vivió las monedas, porque en el 430 de Cristo ya habían inventado las monedas. Y entonces él dijo que David y Salomón usaron dracmas. Pero después Casiodoro de Reina y Cipriano Valera cometieron el error de traducir mal la palabra que se usó adarcón. Y ellos lo pusieron como dracma. Para empezar, no hay dracma de oro. Todos los dracmas, monedas griegas, son de plata. ¿Quieren ver esa moneda? Es esta. Porque es la moneda que hizo el imperio aquemínide, lo que hoy son los persas, y este es el rey Darío el Grande, nieto de Ciro el Grande. Y Darío el Grande creó una moneda y ya lo llamaron el dárico. Era una moneda de oro puro, 8.4 gramos de puro oro. Y aquí está Darío con la apariencia de un arquero, porque quien le dio el poder al ejército aquemínide fueron los arqueros. Decían que cuando disparaban se oscurecía todo, de tantas flechas que había. Por eso el imperio aquemínide, lo que hoy son los persas, lo que hoy es Irán, pues miren, conquistaron el mundo antiguo. Y este es el dárico, la moneda que menciona Crónica, pero que en el hebreo original se llama adarcón. Vamos a ver, para poder comprender cómo se pagaba en los tiempos antiguos, en la Biblia, cómo nació el dinero. ¿Sí? Rapidito un paseo. Esto es embuste, ¿vieron? Cuando vemos eso los picapiedras. Eso no existió, muchachos. No había computadoras de piedra. ¿Cómo se pagaba? La primera forma de pago fue el trueque. Yo cambiaba lo que me sobraba por lo que no tenía. Y así fue que fue naciendo las transacciones comerciales. Pero cuando el hombre comenzó a expandirse por los demás territorios, esto se hizo difícil. Porque si yo me llevaba, por ejemplo, una caja de pescado para Maracaibo, ¿cómo llegaba a eso? Entonces no podía. Cuando el hombre comenzó a expandirse, ya el trueque no funcionó. Entonces comenzó a usar los animales como moneda. Y los animales fueron monedas de cambio. Y muchas de las palabras que hablamos hoy nos recuerdan que los animales fueron monedas. ¿Lo vemos? Capitalismo. ¿De dónde viene capitalismo? De la voz latina capitalis, que significa tener riqueza en cabezas de ganado. ¿De dónde viene la palabra capitalismo? Ese tipo tiene un gran capital, o sea, tenía muchas cabezas de ganado. Pecunia, eso lo hablan mucho los abogados. Te voy a pagar de mi propio pecunio o de mi propio peculio, ambas son acepciones correctas. Y pecunia viene de pecus, del latín pecus, que es rebaño. ¿Cómo se llama la moneda de la India? La moneda de la India es rupia. Rupia viene del sánscrito indio. Hago un paréntesis. Miren, los que nacen en la India no son hindúes, ¿verdad? Hindú es una religión. Los que nacen en la India son indios. Por eso es que cuando Cristóbal Colón llegó aquí, pensaba que había llegado a la India. ¿Y cómo nos llamó? Los indios. Y eso todavía en el siglo XVIII no habían corregido ese error y nos llamaban las Indias Occidentales. Pero eso es un tremendo pelón. Pero nunca le digamos a alguien que nació en la India hindú. Hindú es una religión, ¿verdad? Bueno, del sánscrito, la palabra rupia viene del sánscrito rupa, que significa plata, rebaño. ¿Cómo se llama la moneda de Rusia? Rublo. Viene del verbo ruso rupit, que significa sacrificar ganado. Ven como muchas de las palabras que hoy usamos nos recuerdan
que las monedas en la antigüedad que los animales en la antigüedad fueron monedas de cambio? Mire, este es un grabado que está en una pirámide egipcia. Mire cómo antes se pagaba. Tú ibas con los metales y lo pagabas. Pero no es que te llevaba la mercancía, porque había que constatar que esos metales que tú estabas llevando eran oro, eran plata o era hierro y tenían la pureza y el peso que tú decías. Entonces, ¿qué te decían? Déjala, yo lo compruebo y después viene a buscar unos materiales. Por eso este grabado aquí, pesando los metales, pero mire la cola que había que hacer para poderse llevar la mercancía, para poder ser atendido. Eso, por supuesto, ralentizó mucho el comercio y el hombre fue buscando nuevas formas de pagar que fueran más rápidas. Y una de esas fue pagar con sal. De ahí me viene nuestra palabra salario, cuando se pagaba con sal. Pero el soldado decía: yo estoy vivo hoy, mañana no sé, tú me tienes que pagar de una manera más rápida, pero yo no sé si mañana yo estoy vivo para cambiar esa sal por lo que yo necesito. Entonces el Imperio Romano le acuñó esta moneda en oro llamada solidus, de donde viene nuestro vocablo sueldo. En la antigüedad el sueldo era el pago solo para los militares. Esto es universal, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí, claro. Mire, yo he estado en convenciones numismáticas que he ido a representar al Banco Central, muy lejos. Y allí donde ni siquiera podía hablar el idioma, yo hacía así, e inmediatamente me llegaba el mesonero con la cuenta, ¿verdad? Y esto viene cuando se pagaba con sal. El mercader tomaba un puñito y verificaba la fineza de la sal. Entre más fina era la sal, más valiosa. Y entonces esto se quedó como riqueza, como dinero. Los griegos en la época arcaica, ellos usaban como moneda unas varas de asadores que llamaban óbolos. Si usted tenía 6 varas, cabían en un puño en griego es drak, y de ahí viene la moneda griega dracma. Dracma es puño, y un dracma está dividido en 6 óbolos. Pendiente con esto porque la Biblia lo menciona. Mire, esto lo conseguí yo en el Museo Numismático de Chipre. Es un talento, pero en tiempos de la Grecia arcaica, un talento era esto que simulaba una piel de vaca doblada. Pesaba 32 kilos y el griego la llamaba talento. Y con eso pagaba, ¿verdad? Mira, así se veía en el Museo Numismático de Chipre. Chipre es una isla muy pequeña, está en el Mediterráneo. Chipre viene del griego Cyprius, cobre, porque Chipre le dio cobre a todos los imperios porque hicieron monedas. Entonces imagínense cómo será el Museo Numismático de Chipre. Es uno de los más completos del mundo, que ni siquiera en Berlín existe tanta variedad de monedas como en esa pequeñita isla de Chipre. Esta es la primera moneda que se acuñó en la historia de la humanidad. Se llamó el electrum. Electrum es una mezcla de oro y plata. Este es el símbolo del rey que la acuñó, que era Creso. Creso era rey de Lidia, y en el año 630 al 640, siglo VII, él dejó de que la gente fuera a pagar con metales, porque él agarró un metal, oro en este caso, y le puso su sello real y dijo: confíen en que esto es oro. Y con el sello todo el mundo confiaba, ya no había que comprobarla, y entonces usted pagaba y se llevaba su mercancía, y eso revolucionó el comercio en el mundo. Y a esa moneda se llama el electrum. Esta moneda se consiguió en el templo de Efesios, hoy Turquía. Se le aplicó carbono 14 y arrojó como data 630 al 630 antes de Cristo. Ahora sí vamos con la Biblia y sus monedas. Estas son las monedas que menciona la Biblia. Eso no significa que hubo otras, claro que sí, pero estas son las que menciona la Biblia. Vamos primero con el periodo premonetario. No había moneda.
se pagaba con metales. Vamos a conseguir también la hermosura de las monedas griegas, el arte en una moneda. Luego vamos a conseguir las monedas persas. La Biblia menciona monedas persas. También vamos a conseguir a ver Francis, le da un cariñito. Ok. También vamos a conseguir monedas romanas, obviamente, y monedas judías. Miren, hay que aclarar algo. En todas las excavaciones que se han hecho hoy en Palestina, de cada 5 monedas que se desentierran, una es romana. Entonces, eso de que uno cree que la moneda que más circulaba era la romana, no es así. Lo dicen las excavaciones arqueológicas. No eran las monedas romanas de las más comunes en la antigüedad. Bueno, miren, vamos con el periodo premonetario, ¿verdad? El Antiguo Testamento ya sabe que es el 75% de la Biblia. El otro 25% es el Nuevo Testamento. Y ahí es donde más se paga en periodo premonetario. En el Antiguo Testamento se empezó a pagar con moneda después de su invención. Ya saben que fue en el siglo 7 a.C., ¿verdad? El mundo antiguo se pagaba con trueque o en metal que se pesaba. Por eso hay muchas frases en la Biblia que hacen mención al peso, a la balanza. Por ejemplo, en Daniel 5:27 dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado fallo. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a pagar con metales y cuando lo pesaban era embuste. Siempre han habido tracaleros y estafadores, ¿oye? Toda la vida. Entonces se hizo común cuando en lo moral le decía a una persona: yo te pesé y descubrí que era falto de peso y falto de pureza, o sea, un muerto. Mire este que dice Levítico 19:36. Levítico, Antiguo Testamento. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Quién firma? Yo, Jehová vuestro Dios. Título: el que te sacó de la tierra de Egipto. Ahí puso todo, recomendando que las pesas y balanzas tenían que ser justas. Bueno, el metal más usado en el Antiguo Testamento obviamente era la plata, en hebreo kesef. Aquí hay una concepción, aquí hay una concepción de plata. O sea, cuando hablamos de kesef, no es el metal, es ya con sentido de dinero. Como le decimos nosotros los venezolanos, no tengo plata, es que no tengo metal, no tengo dinero. Esa era la concepción. Mire, vamos ahora con los primeros versículos de la Biblia. Voy a tratar de resumir porque la Biblia, eso es larguísimo, ¿verdad? Pero miren, Abraham, que fue uno de los patriarcas hebreos, tenía una esposa llamada Sara. La amó mucho, se murió Sara y él quiso enterrarla en un lugar hermoso que mereciera todo el amor que sintió por ella. Y entonces fue a hablar con Efrón para comprarle el terreno para enterrar a su esposa. Dice Génesis 23:16. Entonces Abraham convino con Efrón y, fíjense que no dice la Biblia pagó, dice pesó en hebreo, shakal, eso es pesar. De shakal viene shekel, que es la moneda hoy de Israel, en español ciclo, ¿verdad? Entonces fíjate que no dice y Abraham pagó, sino Abraham pesó. ¿Y qué le pesó a Efrón? 400 ciclos de plata, de buena ley entre los mercaderes. Pero yo llamo la atención de esto, miren, oyéndolo los hijos de Het, testigos, porque si había que pagar tanto real, tenía que tener un testigo. ¿Y qué le pagó? Plata de buena ley entre la gente que sabe de eso, que eran los mercaderes. O sea, no le entregó pichache, le entregó plata fina. Vean lo que pasó con José. En Semana Santa no salí,
Y eso fueron puras películas bíblicas que yo vi. Y en una de esas vi la historia de José y sus hermanos. Mira que esos hermanos eran muérganos, eran muérganos, lo vendieron a José. Vamos a ver cuánto lo vendieron en dólares. No se me duerma. Entonces, mire, dice Génesis 37:28 en una versión de Reina Valera, pero actualizada. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José subiéndolo de la cisterna y lo vendieron ¿por cuánto? 220 gramos de plata, dice esta versión. Las versiones normales dicen 20 ciclos de plata. O sea que un ciclo tenía 11 gramos de plata. Y por eso es que yo hice esta imagen, esta ilustración, porque en la película esa que yo vi, le dieron a los mercaderes un poco de moneda. Y la historia de José está ubicada en el siglo XVII, o sea, 1600 años antes de Cristo. Y van a pagar con moneda. ¿Cómo hice yo cuando vi esa escena? Error, porque no le pagaron en moneda, le pagaron en metal, en plata. Pudo haber sido en lingotico, pudo haber sido en pieza amorfa, polvo de plata, lingotes, pero nunca en moneda porque no existía. Y aquí está, miren, cuando leamos de aquí en adelante, un ciclo son 11 gramos. Le pagaron 20 ciclos, según algunas versiones bíblicas. ¿Cuánto costó vender a José? 220 gramos de plata. ¿Quieren saber cuánto pagó Abraham por el terreno de su esposa, donde enterró a su esposa? Un ciclo son ¿cuántos gramos? 11. 400 ciclos son 4 kilos 400 gramos de plata. Plata chimba. De buena ley entre los mercaderes. Tú no le podías meter gato por libro a un mercader porque ellos sabían de eso. O sea que la plata que le dieron era pura. Bien. Miren, hay algunos textos que son difíciles de traducir. No se pueden traducir porque de verdad que tienen palabras que no dicen nada. Y Reina Valera pues tampoco colaboraron mucho. Vean este, que está en Génesis 33:19. Y compró una parte del campo donde tendió su tienda de mano de los hijos de Anor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. ¿Qué te dice eso? Pero miren lo que dice Samuel 2:3-6. ¿Y será que el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse por un dinero de plata? No podemos saber cuánto era eso. No es imposible saber. Bueno, ya saben que el talento no es una moneda. El talento es una balanza, que para los griegos era talentón y para los romanos era el talentum. Eso es talento. Atención con esto. Nunca existió una moneda llamada talento. No la hubo. Cuando vemos la parábola de Jesús, donde le dice a unos siervos, mire, toma este talento, multiplícalo, no es que le dio monedas. No, ahí priva es desde el punto de vista de la aptitud. Yo te di a ti una aptitud y tú vas a sacarle provecho a eso. Pero no es que le dieron una moneda, porque nunca existió una moneda llamada talento. Vamos a la hermosura de la moneda griega. Bueno, ya sabemos que los griegos fueron los que inventaron la moneda, ¿no? Alabamos a Dios por eso. Que no fueron los alemanes que lo que hacen las monedas más feas del mundo. Sino los alemanes tienen gusto artístico para eso. Miren, este era el cono monetario de los griegos, ¿verdad? La moneda más chiquitica era el leptón. Si usted quería tener un calco, tenía que tener 8 leptones. Y esto fue lo que llaman la moneda de la viuda. La viuda, cuando Jesús fue a dar una ofrenda, que Jesús la oyó, lo que puso fue 2 leptones. Vamos a ver qué chiquitica eran esas monedas, ¿verdad? Si usted quería tener un óvalo, tenía que tener 8 calcos. Si usted quería tener un dracma, tenía que tener 8 obolos. Y fíjense que allí donde la Biblia, en Éxodo, ya menciona la palabra obolos. Miren, esto dará todo el que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, en algunas versiones lo llaman obolo. Si usted tenía 2 dracmas, usted tenía un didracma. Si usted tenía, el didracma era la ofrenda del templo.
Todo judío que cumpliera 20 años tenía que ir al templo y pagar un impuesto. Vamos a ver una parábola de Jesús en eso. Y el tetradracma, que fue el milagro que Jesús le dijo a Pedro: anda y pesca un pez, sácalo, ábrele la boca y debe conseguir una moneda. Paga tu impuesto y mi impuesto. Porque el señal de los judíos llamaron a Pedro y dijeron: mire, aquí estamos revisando los libros del señal y Jesús no ha pagado el impuesto y él ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Así que dile que pague. Cuando Pedro le dice: maestro, el señal de aquí me está diciendo que usted no ha pagado impuesto. Entonces llega Jesús y le dice: bueno, anda al mar de Galilea, lago, porque eso viene del vocablo hebreo yam, y para los judíos yam es lago y el mar, una gran cantidad de agua. Ve al lago de Galilea, pesca y ahí vas a conseguir 4 dracmas, 2 míos y 2 tuyos. Usted tampoco lo ha pagado, ¿ya? Y por eso es que le dieron 4, por eso es que el pez tenía una moneda de 4 dracmas para pagar los 2 impuestos. Y bueno, el decadracma, que era la pieza para pagar grandes propiedades, viñedos, palacios. Vamos a ver qué podemos comprar con una moneda griega en esos tiempos. Se podía vivir sin lujos con medio dracma al día. Un salario era un dracma. En la antigüedad es como el dólar y el euro. Un dracma igual a un denario. Es muy importante tener. La entrada para ir al teatro eran 2 bolos. Lo mismo que le ponían a los difuntos a los ojos. Usted también puede ir al teatro de una buena obra. Mire, esta crítica, pues eso de criticar a los políticos porque ganan mucho dinero no es de ahorita. Mire, Aristófanes, que es un dramaturgo del siglo V a.C., dijo en una comedia llamada Las Avispas, que los políticos ganaban lo que gana una familia de 3 miembros y ellos no trabajan. La crítica que ya hacían en la época. Y bueno, el pasaje que le pagaban a Caronte, que cada vez que alguien moría, después que inventaron la moneda, ponerle una moneda en cada hoja. Vámonos con las monedas persas. Mire, Ciro el Grande conquistó Libia, donde habían inventado la moneda, capturó al rey Creso, se dio cuenta de lo fácil que era pagar con moneda y esa costumbre se la llevó al imperio aquemenida, a Persépolis, que era la capital del imperio persa. Y entonces él comenzó a acuñar también moneda. Pero chamos, cuando ustedes vean esta película, por favor, ¿saben quién es este? Este es un rey persa, Jerjes II, y así eran los persas. Mire, me pareció eso de película una aberración. Pero quieren ver las monedas que ponen ahí. Así eran los reyes persas. Miren esta moneda, yo no sé quién inventó esa moneda. Y ahí ponen que Jerjes lo estaban sobornando, que le dieron esta moneda. Por Dios. O sea, cuando ustedes vean esto, muchachos, ustedes digan: oye, qué rolo de embuste nos están metiendo en esa película que se llama 300, ¿no? Y que este es Jerjes. Por cierto, Jerjes, que también vi una película de la reina Esther en Semana Santa, es cuando la reina Esther iban a matar a todos los judíos, ella se le presentó al rey Jerjes sin permiso, y eso estaba penado con la vida. Si usted se presentaba al rey sin ser invitado, y entonces la reina Esther dijo: no, yo me arriesgo porque si no van a matar a mi pueblo. Y ella se presentó y estaba tan bella que Jerjes le dijo: uy, eso sí está nene, ¿qué quieres tú? Bueno, majestad, que van a matar a mi pueblo. Y ya saben la historia de la reina Esther. Pero es no esta cosa del rey Jerjes. ¿Ya? Ahí está. Miren cómo Esther, el libro de Esther, menciona quién era Jerjes. Aconteció, la Biblia lo menciona como Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, 127 países, diríamos. Lo grande que era el imperio aquemenida. Bueno, esta era la moneda que se llevó Ciro y que luego Darío, el nieto de Ciro, acuñó esta pieza que la llamó dárico, ¿verdad? Miren, así le dice en la Biblia, adarconín o darcón, traducido incorrectamente como dracma. No, pero es dárico. Las monedas reseñadas en los libros de Crónica, Edra y Nehemías es el dárico persa.
ahí no hay ninguna duda. Vamos con las romanas. Mire, con Roma hay que tenerle paciencia porque son 2000 años de historia, ¿vio? Yo todavía no he podido estudiar todas las monedas romanas. Yo soy un fanático de la historia de Roma, pero Dios mío, eso es casi un océano, estudiar todas las monedas romanas. Roma se dividió en 3 periodos: el periodo de los reyes, la república y los emperadores. Pero todavía me queda mucho camino por recorrer en eso de conocer todas las monedas romanas. Bueno, ya sabemos que la palabra moneda viene de una diosa romana, la diosa Juno Moneta. Moneta porque ella era la que advertía a Roma de los peligros, de donde viene nuestro vocablo admonizar, admoneo, o sea, la que advierte, porque Juno Moneta era la que advertía cuando iban a invadir Roma. Y cerca del templo de Juno Moneta hicieron el taller donde hacían las monedas. Y la gente empezó a llamar la pieza que hacían en esos talleres como la diosa Moneta. Y de donde viene nuestro vocablo moneda. En todos los idiomas, en portugués, moneda, en francés, monnaie, en inglés, money, en alemán, monaten, en ruso, monatai, todo de la diosa Juno Moneta. O sea que de Roma viene el origen de nuestro vocablo moneda. Bueno, y esta era la moneda por excelencia de Roma, el denario. El denario. Nuestra palabra dinero viene de ahí, de denario. Vamos al cono monetario. La moneda más chiquitica del Imperio Romano era el cuadrante. Si usted quería tener un denario, tenía que tener ¿cuántos cuadrantes? 40. Y la Biblia lo menciona. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. O sea, diríamos aquí en Venezuela, hasta que no me pagues la última puya. Usted no se va de aquí. Y eso lo dice Mateo 5:26. Usted quería tener un denario, usted tiene que tener 20 semis. Usted quería tener un denario, usted tiene que tener 10 haces. Y eso lo menciona la Biblia también. Los haces, que eran los pajaritos, costaban un hace para el sacrificio en el templo. Usted quería tener un denario, tenía que tener 8 dupondios. Un denario, 4 sestercios. Un denario, 2 quinares. Y el denario ya como unidad base, porque usted tenía la moneda de oro, entonces un quinario eran 12 denarios, un aureo eran 25 denarios y un sueldo 1000 denarios. Poder adquisitivo para Roma. Bueno, usted podía vivir chévere en los tiempos de Jesús con 2 denarios al día. Fácil. Sueldo mínimo no, se vivía bien. 2 pajaritos costaban un as. Y lo dice la Biblia, miren. El salario era un denario. 1 hogaza de pan costaba un dupondio. Alimentar 5.000 personas, eso lo menciona el Evangelio de Marcos, costó 200 denarios. ¿Recuerdan esa escena? Que estaba Jesús predicando y llegó la hora de... Y entonces los discípulos, maestro, dígale a esa gente que se vaya a comer un bebé, que Jesús le dice, no, den ustedes comida. ¿Cómo le vamos a dar a 5.000 personas? ¿Le vamos a sacar tanto pobre? Bueno, pero eso alimentar a esas 5.000 personas hubiese costado 200 denarios porque los mismos discípulos le dijeron, maestro, alimentar a este gentío son 200 denarios, tráigame esos peces y esos panes, y ahí fue donde hizo el milagro. Un centurión ganaba 3.000 denarios al año y un soldado raso ganaba 400 denarios al año. Vámonos con las monedas judías. Mire, esta era la moneda que se pagaba el impuesto, ¿recuerdan? El didracma. Pero mire esta cosa curiosa del didracma. Aquí no es un emperador. Ese es el rey, ese es el dios Melcar. En el Antiguo Testamento lo llaman Baal. Y era un dios pagano, era una abominación para el pueblo judío rendirle homenaje a Baal. Pero recibían monedas con la cara de Baal. Y eso, los judíos, miren cómo lo arreglaron. En el Mishnah Kelim era como un libro que normaba todo el comportamiento colectivo del pueblo de Israel. Entonces en el Mishnah Kelim, capítulo 12, verso 7, dice:
Las monedas solo son examinadas en relación con su pureza metálica y no va a depender de las imágenes. Y con eso solucionar el problema. No importa que sea un dios pagano, que el pueblo de Israel odie, pero si es de pura plata, ven a mí que tengo flores. Mire, esta es la moneda de la viuda. La enseñanza de esto es que llegaban los ricachones y empezaban a soltar en el alfolí, en la alcancía, monedas de oro y de plata para que sonaran. Y la gente dijeron, mira cómo da. Pero llegó la viuda y soltó 2 leptones, 2 moneditas chiquiticas que nadie escuchó. ¿Pero quién lo escuchó? Jesús lo escuchó. Oye, mire, esta señora está dando 2 moneditas que debe ser todo lo que tiene. Pero eso es lo que vale. No aquellos ricachones que están soltando y soltando dinero para que los otros vean que están dando dinero. ¿Quieren ver el tamaño de esta monedita? Eso es un cuadrante que era la 40ª parte de un denario, vendría a ser hoy 18 centavos de dólar. Era 10 milímetros y esta fue la monedita que soltó la viuda en el alfolí. Es difícil conseguir esta moneda en buen estado, ni siquiera para los grandes coleccionistas. Los grandes museos tienen leptones, pero muy deteriorados, porque eran tan delgaditas que cuando se acuñaban se dañaban. Y además, como eran de uso cotidiano, muy pocos quedan. Un leptón en un estado más o menos aceptable puede ganar los $1,000, ¿bien? Y hay que pagar $1,000 por esa moneda. Mire, este es cuando le estaban cobrando el señal a Jesús. Anda y saca del mar de Galilea, o del lago de Galilea, un tetradracma y paga tu impuesto. Eso está en Mateo 17, del 24 al 27. Esta era la moneda que sacaron de allí, del pez. Y este es el lago de Galilea. Y nosotros los numismáticos hemos hecho estudio de qué pez sacó Pedro. ¿Qué pez fue? Bueno, hay 3. Está el pez mus. Usted va para los restaurantes que están alrededor del lago y dicen, ¿quiere que le sirva el pez de San Pedro? Le dan este. Pero es embuste, porque este pez se alimenta de plancton. Y los peces que se alimentan de plancton no son susceptibles a ser pescados con anzuelo, sino con red. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Tira tu anzuelo, no tira la red. Entonces, si usted tira un anzuelo y esto no come anzuelo, sino se alimenta de plancton, entonces no puede ser el mus. Entonces, ustedes van a Galilea, no sé, la otra semana, y le digan, ¿usted quiere el pez mus, el pez de San Pedro? Usted le dice, no, señor, el pez Pedro no sacó un mus. Pedro tampoco sacó un kineret, porque es un pez muy chiquitico, y el tetradracma es una bichota así, no le cabe en la boca de ese pez. Pedro sacó fue un pez barbo, que es más grande, si es susceptible a ser pescado con anzuelo. Y vamos a ver las monedas que Jesús tuvo en sus manos. No necesariamente esta, porque Jesús fue un ser humano. Jesús fue al mercado, Jesús compró, Jesús sintió hambre, Jesús se cansó, Jesús sudó. Vamos a ver, mire, primero vamos a ubicar dónde nació Jesús. Jesús nació cuando estaba gobernando Augusto, también llamado Octavio, y murió cuando estaba gobernando Tiberio. Hay que ubicarnos allí, ¿verdad? Pero ¿cuándo exactamente? Porque la Biblia en eso nos da un margen muy amplio. Atención. Mateo nos dice que Jesús nació cuando Herodes mandó a matar a los niños, ¿verdad? La matanza de los inocentes. O sea que eso tuvo que haber sido antes del año 4 antes de Cristo. ¿Están ubicados? Eso lo dice Mateo. Pero Lucas nos dice que Jesús nació cuando estaban haciendo un censo. Y ese censo lo mandó a hacer Augusto en el año 6 de nuestra era. Porque cuando murió Herodes, el que mandó a matar a los niños, su imperio fue heredado por sus hijos, Arqueloe, Filipo y Herodes Antipas. Arqueloe era un hombre inepto, incapaz, tan incapaz que Roma lo sacó. No, tú no sirves para nada. Entonces convirtió a Judea en provincia romana. Y por eso es que Augusto mandó su censo.
para saber qué tenía entonces en su nueva provincia, que era Judea. Entonces, Jesús nació entre el año 4 antes de Cristo y el año 6 después de Cristo. Nació en diciembre. Yo no sé dónde sacaron, bueno, yo sí sé. ¿Y sabe por qué sí lo sé? Porque ahorita, el 20 de mayo, se van a cumplir 700 años del Concilio de Nicea, en lo que hoy es Turquía, que antes estaba el Imperio Romano, en origen de bizantino. Y en el Concilio de Nicea es donde empezaron a dibujar toda la religión que hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, Constantino, que era el emperador, él era fanático del dios Sol. Y entonces él dijo, no, él nació el 25 de diciembre, el solsticio de invierno. En el concilio. ¿Y cuándo nos vamos a reunir? Bueno, vamos a reunirnos los domingos. Mire, yo he leído la Biblia 2 veces y en un lado dice que la gente se reunía los domingos, la gente se reunía los sábados, el sabbat. Pero Constantino era fanático del sol y entonces él puso que el domingo era el día de adorar a Dios. Por eso, domingo en inglés, ¿cómo es? Sunday, el día del sol. ¿Por qué yo digo que es una nació en diciembre? Porque en diciembre es invierno y en Palestina el frío es muy bravo. ¿Y dónde se le aparecieron los ángeles a los pastores? Cuando estaban acampando afuera. Y con esas nevadas, ¿usted cree que van a estar los pastores durmiendo en la calle? Jesús tuvo que haber nacido en primavera, en marzo o en abril. Ese es el nacimiento de Jesús. Pero todo eso se hizo en el Concilio de Nicea, que el 20 de mayo se cumplen 700 años de ese acontecimiento. Bueno, miren, porque a veces leemos la Biblia y nos conseguimos a Herodes. ¿Y cuántos años duró Herodes? Ojo, está Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños. Él murió en el 4 antes de Cristo. Perdón, 4 después de Cristo, fue un error mío. Está Herodes Antipas, el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Que le bailó Salomé, y bailó tan bonito que le dijo, ven acá Salomé, pídeme lo que quieras, usted sí baila bonito. Y le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Pues, y lo decapitaron. Bueno, pero ese fue Herodes Antipas. Pero hay otro Herodes que es Agripa, que fue el que persiguió a Pedro. Entonces, uno lee la Biblia y ¿cuántos Herodes hubo? Pues ese señor duró 200 años. No, que hubo 3. Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Bien, miren, estos son los procuradores. Después que sacaron a Arquelao, el inepto ese, Roma volvió a Judea, una provincia, y el primero que llegó fue Coponio. Luego llegó Valerio Grato, que también lo vimos en Semana Santa. ¿Quién vio a Ben-Hur? No, se lo pasaron como 50 veces. Bueno, ¿vieron esta escena? Donde estaba Charlton Heston y se recostó y cayó una teja y casi mata al procurador. Bueno, ese procurador que estaba llegando era Valerio Grato, porque el autor de Ben-Hur, es un libro de 1888, se llamó Late Wallace, y Wallace habla muy mal de Valerio Grato, y en el libro Ben-Hur lo trata como un déspota. Y bueno, los que hicieron la película lo tomaron de ahí. Y por supuesto, Poncio Pilato. Vamos a ver esas monedas, pues. Pero primero vamos a ver qué profesión tenía Jesús. La misma Biblia nos dice, en Mateo dice, y este no es el hijo del carpintero. O sea, la profesión de Jesús era, porque antes los padres le heredaban la profesión al hijo. Pero eso no es así, mi apreciado. Vean, porque cuando leemos el griego, el Nuevo Testamento que está en griego, vemos que Jesús era un textón, y un textón es un artesano que trabaja la piedra y la madera. Nuestra palabra arquitecto es jefe de los textones. O sea que Jesús, que era un albañil, él trabajaba la piedra y también la madera. Valerio Grato, el que se menciona en Ben-Hur. Bueno, Valerio Grato quiso romanizar Séforis y contrató mucha gente para romanizarla. Galilea es una comarca muy pobre y José y Jesús se iban todos los domingos a Séforis y se venían los viernes para el sábado. Eso queda como a 15 kilómetros. Nazaret de Galilea, Nazaret de Séforis están retirados.
Aquí está, mire, aquí está Séfora y aquí está Nazaret. ¿Ves? Bueno, estas son las monedas que hizo Coponio. Jesús debió haber tenido 6 años, 5 años. Esta moneda pudo haber estado en manos de Jesús porque lo mandaban a ser mandado. Esta es la de Valerio Grato. Ya Jesús era un adolescente aquí. También debió haber tenido esta moneda, no esta, pero de este tipo. Y bueno, cuando llegó Poncio Pilato, yo a Jesús era un adulto, también debe haber tenido esta moneda en sus manos. Pero cuando yo fui a una convención numismática en Europa, conocí a la jefa del Museo Numismático de Jerusalén. Y ella me mandó esta foto, me la mandó por WhatsApp, no la supe descargar, por eso no es muy clara. Pero ella me dice que en el Museo Numismático de Jerusalén, ellos tienen la convicción de que esta moneda pudo haber estado en manos de Jesús, que esta sí, porque la consiguieron en una carpintería, en una textonería en Séforis, y pudo haber estado ahí trabajando José y su hijo Jesús. No sé cuál es el otro argumento para que ella me diga que hay altas probabilidades de que esta moneda sí haya estado en manos de Jesús. Que no lo hace público, pues entonces va todo el mundo a hacerle adoración a todo eso. Esta jefa del museo, ella es fanática de Bolívar. Todo lo que tiene que ver la numismática del Libertador constantemente me anda escribiendo. Y yo soy fanático de la moneda del Antiguo Testamento. Entonces nos acoplamos perfectamente. Bueno, miren, esta es la moneda del tributo. ¿Recuerdan esta escena? Que estaba Jesús y llegaron los muérganos fariseos. Maestro, ¿es bueno pagar tributo? Y Jesús dijo, ¿usted cree que yo se agarraba lazo? Usted lo que quiere es engañarme. Si yo digo que no, ahí están los soldados, ahí está el pueblo y me va a echar la culpa. Pero si digo que sí hay que pagarlo, son los soldados los que van a echarme los enemigos. Esta es la moneda del tributo. Esta es la moneda, o pudo haber sido una en los tiempos de Augusto, o pudo haber sido una en los tiempos de Tiberio. Vamos a convertir todo esto en moneda actual para saber. ¿Sí? Hay dos maneras de saberlo, por el valor del metal y por el valor de la fuerza de trabajo. Bueno, ya sabemos que un talento son 30 kilos, 3.000 gramos, 30.000 gramos. Esto es al 1 de mayo, no me dio chance. Pero con esta locura de Trump, todo esto se disparó bien. Todo esto se disparó. Llegó Trump, mire, el gramo estaba en $58 cuando llegó Trump. Ahorita está en $120 el gramo. Porque claro, al ver tanto ese desorden que ese hombre está volviendo al mundo, la gente va y se refugia en el oro y compra oro. Por eso es que subió tanto. Bueno, entonces cuando yo hablo de un talento, estoy hablando de $1.700.000, de plata $23.000, de bronce $1.800 y de hierro $100. Rapidito entonces, ¿cuánto vendieron a José? Mire, por $169. Eso fue lo que pagaron por José. ¿Cuánto pagó Abraham por el terreno donde enterró a su esposa? $3.388. Soy ya realito, ¿yo? Decimos en medio que yo nací, soy el cobrito. ¿Cuánto costaba un carro de guerra? Mira, un carro de guerra costaba $6.300. Soy real también. Ajá. ¿Cuánto dieron para construir el muro de Jerusalén para después construir el templo? Bueno, $487.000 para construir nada más el muro, la fachada. ¿Y cuánto costó hacer ese templo? ¿Han preparado? Esto sí es real, ¿oyeron? Bueno, ¿qué dice Crónica? 5.000 talentos de oro, 10.000 dracmas de oro, que hacemos que eran dáricos, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos y 5.000 talentos de hierro. Eso suma 5.000 talentos de oro, nada más son $8 millardos. ¿Cuánto costó hacer el templo de Jerusalén? $9 millardos. Imagínense lo hermoso que debió haber sido el templo ese que hizo Salomón. Lo empezó a hacer David, pero lo terminó Salomón. Ese templo lo destruyó Nabucodonosor en el 561 a.C. y lo volvieron a reconstruir en el 501 a.C. Entonces hubo gente que vio los dos templos.
el de Salomón y el que estaban reconstruyendo. Y ellos decían, no, el que están haciendo eso no le llega ni por los pies al que hizo Salomón. Bueno, para que tengan una idea de cuánto es 9 millardos, porque a veces nosotros que vivimos en países latinoamericanos, ay, gracias, mi gentil, que nosotros vivimos en países latinoamericanos de alta inflación, oímos de 9 millardos, sí, está bien, pero que mire, eso es real, Dios, vean, hacer el hotel Burj Al Arab en Dubái, que es el hotel más lujoso del mundo, eso costó 650 millones de dólares. Una noche ahí vale $25,000. Si quiere pasar una noche ahí, sea un fin de semana, 2 noches son $50,000. Bueno, $25,000 son, te tiene que pagar 84 dáricos persas. Miren, el túnel que une Inglaterra con Francia, que es un túnel bajo el agua, la costa de Calais con Dover, que es un puerto inglés, bueno, eso costó $5 millardos. O sea, todavía no alcanza lo que costó el templo de Jerusalén. Y de paso, Salomón puso de sus reales, de su bolsillo más. Miren, para que tengamos una idea de cuánto es 9 millardos. Vamos a convertir cada dólar de esos 9 millardos en 1 kilómetro, ¿ven? A ver hasta dónde nos lleva. Bueno, miren, si salimos de la Tierra, llegamos a Plutón. Ahí hay 5,000 kilómetros y todavía nos quedan 4,000 kilómetros para devolver y llegar a Saturno. Para que ustedes vean cuánto es 9 millardos. La Biblia menciona cuánto era el sueldo de Salomón. La Biblia dice que Salomón ganaba 666 talentos de oro. Eso es 1.170 millardos de dólares, mensual 97 millones. Diario 3 millones. Ese es el sueldo de Salomón. Bueno, y por la fuerza de trabajo, ahorita en promedio $58 un día de trabajo en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto le dieron al samaritano? Le dieron $116. ¿Recuerdan esa escena del samaritano? Él llegó, se consiguió un tipo herido y dijo, mire, aquí hay 2 denarios, por favor, cuídenme. Pagó $116. ¿Cuánto costó alimentar a la gente? $11,600. ¿Cuánto costó el perfume que María derramó sobre los pies de Jesús? Un perfume hecho de nardo que venía desde el Himalaya. Mire, $17,400 costó el perfume que ella derramó sobre los pies de Jesús. ¿Y ahí quién se quejó de esto? Judas. El mismo evangelio dice, Judas dice, ¿y por qué gastaron tanto real en eso? Que lo hubiesen dado a mí para yo administrarlo. Miren, ¿cuánto cobró Judas? ¿Cuánto cobró Judas por la traición? La Biblia dice que fueron 30 piezas de plata, pero no dice qué moneda. Para los tiempos de Jesús circulaba el estátero de Antioquía, el denario romano y el didracma de Tiro. Esto quedaba muy lejos de Palestina, descártenlo. Los denarios romanos, ya sabemos que de cada 5 monedas que desentierran, solo 1 es denario, no eran comunes. Vamos también a descartarlo. Pero este era el impuesto que todo varón judío, cuando cumplía 20 años, tenía que pagar. Y de aquí fue que le pagaron a Judas, de las ofrendas del templo. ¿Cuántas piezas le dieron? 30 dracmas de trigo, y eso es en dólares por el traidor que vendió a nuestro maestro $3,500. Recibió Judas. Por eso es que dice la Biblia que Judas va y se compró un terreno. Él se compró un terreno con eso. Otra versión dice que no, que se lo tiró en los pies a los sacerdotes. ¿Recuerdan esta parábola de Jesús? Cuando Jesús le dice, mira, había un rey que un siervo le debía 10,000 talentos y el rey le dijo, yo te lo perdono. Pero después salió otro que le debía 100 denarios y no se lo quiso perdonar. Bueno, mire, 10,000 talentos, o sea, este siervo le debía al rey 3,400 millones de dólares y el rey se lo perdonó. Pero llegó este muérgano y el siervo le debía 100 denarios, que eran $5,800, y no se lo perdonó.
Así es el miserable el ser humano, ¿ya? Le gusta que le perdonen, pero no le gusta perdonar. Bueno, Jesús puso esto como una exageración, porque hablar de 10.000 talentos era lo que se pagaban entre países. Cuando Roma venció a Cartago, Roma le dijo a Cartago: usted me va a pagar 10.000 talentos como gasto de guerra. Bueno, rapidito, ya estamos terminando. Mire cómo era la banca antes. Mas él había recibido uno, fue y cavó en la tierra. Eso eran los bancos de antes, la tierra. Y todavía usted va para Mérida, donde yo nací, y todavía la gente entierra y habla de entierro y tal. Mire lo que dice Proverbios, atención. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Ojo con las deudas, muchachos. Mire, con esto termino, porque hubo una revelación el año pasado, porque siempre se creyó que la primera moneda con el rostro de Jesús la hizo un emperador romano llamado Justiniano II en el 692. Durante más de 1000 años hemos creído que esta fue la primera moneda con el rostro de Jesús. Pero unos numismáticos españoles consiguieron esta, que es del año 680, 12 años antes. Y ahora los numismáticos tenemos que revisar de todo nuevamente, porque esta es la primera moneda con el rostro de Jesús. Termino con esta frase de Francisco de Quevedo, poderoso caballero de Don Dinero, que dice: el dinero debe estar al servicio del hombre, muchachos, y no el hombre al servicio del dinero. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. ¿Preguntas? A ver, amigo. Una pregunta. ¿Considera usted que dentro de muy poco tiempo ya el hobby o la disciplina que estudia la manera de desaparecer? ¿Por qué hablamos de la numismática con la moneda, pero no con los billetes? Los billetes tienen una disciplina que se llama la capilla. Y claro, la capilla tiene la filatelia. Pero en dado caso, una última. ¿Cuál fue el rol de los templarios en este juego de las monedas? Mire, primero los templarios fue una orden de las cruzadas. Ellos acuñaron dinero, pero fueron execrados por el papado, porque los templarios pues no se quisieron someter ante el papado. Las monedas acuñadas por los templarios, sobre todo en Bucaramanga, son muy buscadas por los coleccionistas. En cuanto a que las monedas van a desaparecer, ¿cierto? Las monedas están por desaparecer con los pagos ahora electrónicos.